al marco de cualquier norma o ley y en ese sentido, pues, pero antes de llegar a eso, quisiera básicamente, pues, un poco validar el objetivo del webinar, que el objetivo que nosotros estamos buscando en el día de hoy es clarificar qué es la evaluación independiente o la auditoría de cumplimiento, como nosotros le llamamos la AUDECU, que es básicamente cómo la clasificamos, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones y sobre todo cómo se diferencia de otro tipo de auditoría. Tenemos alguna persona que tiene su micrófono abierto. Cris, no sé si me puedes apoyar, silenciarlo. Ya, gracias. Dicho eso, estos son los objetivos que nos planteamos hoy en la formación. Nos planteamos es poder establecer claridad, con mayor claridad y precisión, qué es una evaluación independiente, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones y sobre todo cuál es la diferencia con otros tipos de auditoría. En este sentido, la fundamentación legal, por qué se tiene que hacer una evaluación independiente en la República de Panamá, nos las da el artículo 45 de la ley 23 del 27 de abril, donde establece claramente algunos elementos y para clarificar algunos conceptos que son necesarios que todos los participantes aquí, todos los sujetos regulados entiendan lo que establece este artículo nos habla de una efectividad de control. Y cuando nos dice efectividad de control, lo que nos dice es que el auditor o el especialista debe verificar que en efecto que los controles que se han establecido son efectivos, es decir, que se están cumpliendo de forma adecuada. El otro es que nos habla de que hay procedimientos de auditoría interna. Y esto es uno de los principales temas que a veces hay confusión sobre la diferencia de auditoría de cumplimiento con auditoría interna. Cuando hablamos de procedimientos, de alguna manera los que tienen conocimiento en contabilidad o auditoría entienden que se puede aplicar los mismos procedimientos, sin embargo, el alcance es donde existe una gran parte de la diferencia. Y cuando hablamos de procedimientos, porque sí se tiene que cumplir algún tipo de verificación de lo que de alguna manera está establecido a través de políticas, manuales o en su defecto algún cumplimiento normativo. Cuando hablamos también, esta norma nos dice que tenemos que hacer una verificación del sistema de control interno y eso lo que nos dice es cuáles son esas políticas, cuáles son esos controles que la organización ha diseñado para reducir el riesgo de blanqueo de capitales y otros delitos que están vinculados también a este tema. Otro elemento que nos dice este artículo es que la organización debe establecer un presupuesto para el área de auditoría, se haga periódicamente o anualmente este tipo de auditoría. Y lo otro es que este tipo de evaluación es una tercera línea de defensa y hace mención a las tantas definiciones o conceptos sobre las diferentes líneas de defensa que tiene una organización y entendiéndose como el área de auditoría interna ocupa importante su tercera línea de defensa y la cuarta línea de defensa en este caso sería regulador porque también hace una función de evaluación como tal. Un elemento que también nos indica este artículo es que nosotros tenemos que establecer, cuando se va a hacer esta auditoría, hacer un entendimiento del tamaño del sujeto obligado, la complejidad que éste maneja, el alcance de sus actividades, el perfil de riesgo que tiene en ese momento, su diversidad geográfica, la cantidad de productos o servicios que ofrece, tipo de clientes que maneja, los canales de distribución, el volumen de sus operaciones y el uso de tecnología. Y otro a considerar dentro de este marco legal nos dice es que esto debe ayudar a la junta directiva y al organismo de supervisión a pues entender el nivel de cumplimiento de esos controles que la organización ha definido a través de diferentes mecanismos. Pues entiéndase un manual de cumplimiento. Entrando un poquito a un marco conceptual, siempre me gusta un poco definir algunos elementos en términos de definiciones. Es que cuando hablamos de auditoría, hay aproximadamente 16 tipos de auditoría. Y en este caso, nuestra principal confusión ocurre, bueno, ¿cuáles son la diferencia entre un informe de auditoría interna con un informe de auditoría de cumplimiento? Y eso es una pregunta que regularmente nos hacen los clientes. Hay que entender, y eso también va variando la naturaleza del regulador. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de auditoría interna, nos estamos refiriendo a todas aquellas
políticas o procedimientos que nosotros de alguna manera hemos instaurado dentro de la organización y que buscamos saber si están siendo efectivos. El objeto de esta auditoría interna principalmente obedece a algo dentro de la organización y poder trabajar de alguna manera en todo lo relativo a identificar un posible fraude y su uso es único y exclusivo a lo interno de la organización. Cuando hablamos de una auditoría de cumplimiento, aquí sí nos estamos enfocando a algún tipo de controles que definimos a través de los manuales de prevención o en su defecto también lo establecemos a través de las normativas que el regulador ha hecho. Sin embargo, por tema de claridad, traté un poco de esquematizar lo que hablo. Cuando hablamos de auditoría interna, establecemos y vinculamos normativas, también consideramos nuestra cultura corporativa, qué políticas hemos instaurado y también podemos implementar buenas prácticas. Y todo esto, ¿dónde está? A través de un plan anual de auditoría. Los sujetos regulados financieros y lo establecen los acuerdos respectivos sobre gobierno corporativo, deben de disponer un comité de auditoría interna que les permita entender de alguna manera cuán eficaz estamos siendo en el cumplimiento de políticas, procedimientos administrativos operativos, inclusive los procedimientos de carácter normativo. Y lo que buscamos en este momento es reducir de alguna manera el fraude y también cualquier tipo de riesgos operativos vinculados a procesos, a personas o a sistemas. Y esta información a través del resultado de esta auditoría que hacen nuestro auditor interno, que puede ser interno o externo, es informar a la alta gerencia o a la junta directiva el incumplimiento de algún tipo de situaciones o si en efecto hay méritos suficientes para que se inicie de alguna manera una auditoría mucho más profunda que vaya a llevarse a una auditoría forense, es decir, que vaya a un foro o cuando se hace un foro es porque tiene una investigación de carácter civil o en su momento otra instancia que corresponde de acuerdo a los hallazgos que tenga en ese momento los resultados del informe de auditoría interna. Cuando hablamos de una auditoría de cumplimiento, lo que nosotros tenemos que establecer es lo que nos dicta la ley, los decretos, los acuerdos, y de alguna manera todo eso está consignado en el manual de cumplimiento y cualquier otro documento que de alguna manera se establece dentro del alcance de la auditoría de cumplimiento, que ahora lo vamos a ver a detalle. En este caso, lo que nosotros buscamos es que lo que yo coloque en mi manual de cumplimiento, producto de los acuerdos, decretos o leyes, se haga en la práctica. Y muchas veces, y es ahí donde empezamos a tener las principales conversaciones con los oficiales de cumplimiento, es usted debe indicar muy claro, de acuerdo, si es un decreto, si es un acuerdo, lo debe colocar en su manual, pero si lo coloca, tenga a bien que debe cumplir con eso. Si bien es cierto, hay algunas consideraciones referente al tamaño de la organización o tal vez el compromiso de la alta gerencia en apoyarlos. Sin embargo, usted tiene que ser consciente que al momento de colocarlo en su manual, eso usted debe cumplirlo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con una auditoría, diríamos, de cumplimiento? Es un poco reducir aquellos riesgos que están vinculados principalmente con el riesgo operativo, riesgo reputacional y el riesgo legal. Diríamos que hay más riesgos, pero en términos generales, estos son los tres a los cuales nosotros tenemos mayor exposición en este momento. Y este documento, ya el informe final, pues va a ser compartido al Comité de Ética y Cumplimiento, al regulador y a la Junta Directiva también de la organización, de tal manera que conozcan cuáles son esos hallazgos que se han encontrado y definir en conjunto un plan de acción y que le permita a los respectivos niveles organizacionales atender ese plan de acción o remediación o ese plan de mejora que ha identificado ese auditor o esa firma que hizo el trabajo. Hay unas realidades y es que dentro de nuestras auditorías de cumplimiento, nosotros tenemos que respetar a veces que la alta dirección, y eso es una realidad y lo vivo diariamente, que no necesariamente existe tal vez en algunos casos el compromiso de la alta dirección sobre la función de cumplimiento. Y eso hay oficiales de cumplimiento que sí tienen esa posibilidad de recibir el apoyo de esa alta dirección en poder implementar, diríamos, políticas, procedimientos o en su defecto,
algunas acciones o inclusive inversiones a nivel de tecnología, que es donde principalmente nosotros observamos que hay mayor oportunidad. Y por otro lado, es cuando dentro de organizaciones que son un poco pequeñas, también tenemos el tema que no hay algunos tal vez comités, principalmente el comité de auditoría interna funcionando, porque no hay las personas de alguna manera que puedan participar en dicho comité. Entonces, esto es una realidad, esto es una limitación que se da principalmente a nivel de los resultados de los hallazgos cuando emitimos nuestros informes de auditoría. Por otro lado, es la parte de la autonomía o la independencia, y se vincula mucho también con el tema de conflictos de intereses. Cuando son, diríamos, organizaciones un poco pequeñas, existe duplicidad de tareas o de funciones que no necesariamente guarda relación con diríamos, una organización enfocada a la segregación de funciones y que esto está vinculado también con posibles situaciones de incumplimiento hasta llegar a un posible fraude. Otro elemento que también nos llama es que hay que entender el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lastimosamente los reguladores establecen normas, establecen acuerdos, decretos, pero no hacen una separación o una segmentación por el tamaño de la organización. Es decir, establecen acuerdos de cumplimiento, no importa si la asesora de inversión o el puesto de bolsa o la fiduciaria es pequeña o grande. No, básicamente establecen una norma y no consideran el tamaño de dicha organización. Si bien es cierto en la definición, nos establecen que cuando se hace auditoría, nosotros los auditores tenemos que hacer una valoración diríamos, el tamaño, pero a nivel de regulación no hay una discriminación como tal vez en otros tipos de negocios, como el caso de las aseguradoras, que sí hacen una separación cuando son aseguradoras o de alguna manera son corredores de seguros y donde los requisitos o las exigencias de alguna manera son diferentes. El otro tema es que hay realidades hoy en día, y más se agudiza con el tema de la llegada del COVID y de la pandemia, es que muchas veces hacer una inversión en términos de tecnología para poder que exista un sistema de monitoreo de seguimiento o la generación de alertas, entendemos que eso es una inversión que la organización tiene que hacer y no necesariamente la realidad económica en ese momento le permite hacerlo. Y eso también es una realidad que vivimos a diario. Y la otra cosa es que no podemos olvidar el principio de enfoque basado en riesgo, que establece una serie de elementos y que muchas veces nosotros no podemos obviar. Y uno de esos elementos es la toma de decisiones basada en información estadística. ¿Qué quiero decir con eso? A veces cuando llegamos a las organizaciones necesitamos entender cómo la organización está clasificando sus riesgos de acuerdo a los tipos de clientes. Si sus clientes se encuentran mayor en riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, y quisiéramos saber un poco de estadística, saber la proporcionalidad de las jurisdicciones de sus clientes o sus beneficiarios finales, y muchas veces esta información no está. Sí podemos encontrar un Excel. Bienvenido, tenemos que trabajar con los recursos que tenemos y no decimos que Excel no es una herramienta eficaz, pero muchas veces la aspiración o las recomendaciones del regulador es que atendamos todo este tipo de información utilizando un sistema que sea lo suficientemente robusto y que permita obtener información veraz, transparente, lo más rápido posible. Y por eso es que quiero tomar unos minutos para hablar sobre la importancia del enfoque basado en riesgo en este momento y vinculado a la realidad que estamos viviendo hoy de nuestras auditorías independientes. Es que dentro de la organización nosotros nos vamos a dar cuenta si existe un compromiso de la junta directiva, y eso lo vemos. Hay ejecutivos principales, hay personas clave de la organización que a veces nos piden, oiga, queremos reunirnos, quiero que me cuentes cómo va todo, si sientes que hay algo que tenemos que mejorar. Y en cambio muchas veces nosotros no necesariamente tenemos esa oportunidad, aun cuando solicitamos, para poder tener una entrevista importante, una conversación sobre eso. Y eso es una realidad hoy en día. El compromiso no necesariamente lo vamos a encontrar. Lo otro es que hay recursos, pero de alguna manera hay necesidades ilimitadas, principalmente en el área de inversión en tecnología. Y el enfoque basado en riesgo nos dice es que tenemos que priorizar los recursos y basado en los principales riesgos. Sin embargo, los acuerdos
van a una velocidad que no necesariamente va la disponibilidad de recursos. Y en muchos acuerdos empiezan por recomendaciones y posteriormente ya tienen un carácter de obligatoriedad. Entonces, no podemos olvidar eso. Los seguimientos, los acuerdos que se establecen nos van haciendo un llamado de atención y que debemos ir implementando. Por ejemplo, en el 2008 se hacía muchos temas, el acuerdo, por ejemplo, la Superintendencia del Mercado de Valores hacía referencia sobre cómo estamos manejando la información, la continuidad de negocio en tema de desastre. O sea, nos daba una serie de elementos en el 2018. Y hoy en día, pues, reforzó eso, la necesidad de que teníamos que tener los suficientes elementos de información para poder trabajar remotamente y se dio una situación de riesgo biológico como es el caso del COVID. Entonces, el enfoque basado en riesgo no es de ahora, viene de tiempo. Entonces, cuando estamos en los diferentes tipos de modelos de negocio donde estamos, tenemos que enfocarnos mucho sobre todo la parte de tecnología. La gradualidad nos habla cómo vamos implementando cosas. Si yo tengo un negocio y yo sé que tengo que realizar un montón de expedientes, actualizarlos, o sea, eso no lo puedo hacer la noche a la mañana, pero si yo no defino un plan de acción, un plan de trabajo, no lo voy a poder atender de forma adecuada. Otro elemento que nos habla es la trazabilidad, cómo estamos dejando constancia y evidencia. Y ahí viene uno de los principios de por qué la tecnología se hace importante. Y es que si yo no hago el seguimiento o el monitoreo dejando rastro de que en efecto entré al expediente a revisar algo, o dejé una marca, o dejé una hoja de control, o dejé un formulario de actualización, y porque es mi mecanismo, porque no tengo un sistema, entonces son cosas que tengo que implementar, diríamos, muy básicas, pero que son funcionales y ante el regulador y ante una posible auditoría yo tengo que demostrar que he dejado la traza, es decir, huellas donde he entrado a revisar expedientes. Y he observado en muchos casos que algunos clientes han venido trabajando, aplicando esas medidas o esas recomendaciones que se han hecho, toda vez que no todo el mundo tiene la capacidad financiera para poder inscribir o incorporar algún tipo de tecnología. Cuando hablamos de toma de decisiones basada en datos, yo siempre lo menciono, los oficiales de cumplimiento tienen que manejar el conocimiento, aspectos porcentuales de sus clientes, cómo está su cartera, si mi cartera cumple con una ley de Pareto 80-20, más clientes de alto riesgo, más clientes, eso es importante que lo conozcamos. El tema de las jurisdicciones, qué porcentaje de mis clientes están en temas de jurisdicción, o sea, tiene que haber un análisis cuantitativo sobre la cartera que estoy manejando a nivel del punto de vista de exposición de riesgo. Y eso me hace también poder transmitir de alguna manera a la organización, a través de una retroalimentación, a través de los comités, mi exposición. Otro enfoque basado en riesgo que nos dice también el tema del entrenamiento. Y aquí en el entrenamiento no podemos olvidar que ahora en adelante los entrenamientos que hagamos a lo interno de la organización o lo que participemos, además de dejar una constancia, se nos está solicitando que se hagan unas pruebas, dejar evidencia y constancia. Si el oficial de cumplimiento va a hacer una capacitación a lo interno de la organización, tiene que dejar una evidencia del contenido del tema que se abordó. Si es algo virtual, usted puede grabar eso, aplicarle un examen. Hay mecanismos y plataformas que ustedes pueden aplicar un examen, pero debe dejar evidencia. Y eso nos abre el principio de la trazabilidad también. ¿Sí? Esto no es una clase de riesgo, pero si usted de alguna manera, desde el principio de que asume la responsabilidad o que sabe que está planificando una auditoría de cumplimiento, no tiene una visión clara sobre la exposición de sus riesgos inherentes a la cual su negocio está expuesto. Entonces, aquí nosotros no vamos a poder, el oficial de cumplimiento no va a tener una visión clara sobre qué riesgo va a estar expuesto al momento de que se presente una auditoría por parte de su regulador. Y una de las principales cosas que yo observo es que principalmente en el sector bancario y el sector valores, en los manuales de cumplimiento no incorporamos ni un capítulo ni un área donde habla de gestión de riesgos. Si usted no lo tiene dentro de su manual, pero usted sí debe establecer cuál va a ser esa metodología para hacer la valoración de riesgo. Hay diferentes mecanismos que usted puede utilizar o metodología en su defecto. Usted puede utilizar ISO, usted puede utilizar el modelo australiano, o sea, hay cosas que no importan, que de alguna manera no son comunes, usted puede definir un mecanismo, pero eso debe estar establecido
en su o manual de cumplimiento o hacer un manual de gestión integral de riesgo. Y eso es clave que lo tengamos, no es negociable. Y en ese sentido, usted tiene que definir cuáles son los principales riesgos a los cuales usted está expuesto. Ojo, que esto no involucra cualquier tipo de herramienta que yo vaya a adquirir. Si usted adquiere una herramienta tecnológica y esa herramienta incluye algunos aspectos de gestión de riesgo, también esa herramienta debe estar debidamente documentada su metodología de cómo fue valorada el riesgo. No olviden eso, porque a veces el regulador cuando hacen las visitas solicita que se explique de forma muy clara y a través de un documento físico, a través de evidencia, cómo fue desarrollada esa metodología. Y a veces es un poco confuso poder tener claridad de cómo se definió esa metodología porque no se utilizó algunos elementos claves como colocación de antecedentes. Cuando nosotros hablamos de riesgo, y hay que entender que el riesgo ha cambiado un poco en lo relativo a la percepción en temas de una auditoría de cumplimiento, yo no puedo de alguna manera desconocer la aplicación de las normas a la cual la organización tiene que cumplir. Y es muy común que a veces queremos colocar todas las normas en los manuales de cumplimiento. Si lo hacemos, eso no está mal, pero lo que tenemos que tener claro es en cualquier variación o cambio que existe en alguna norma o algún acuerdo o alguna otra ley que no necesariamente puede ser un acuerdo, nosotros lo tenemos que contemplar en el manual. Y muchas veces ocurre que solamente nos acordamos de los acuerdos, pero a veces no nos acordamos de las otras leyes que tienen una vinculación directa, tal vez en un código penal, o tal vez en una modificación en otro marco que nos vincula a nosotros de forma directa e indirecta. Entonces, recordemos que esta fuente de riesgo viene también por un cumplimiento normativo y también por un cumplimiento legal. De alguna manera, también la obligación de terceros. Por eso yo soy muy enfático en que definamos cuando tenemos proveedores y tenemos servicios tercerizados. Un proveedor es alguien que tal vez nos puede dar el servicio de limpieza, de fumigación o cualquier otro tipo de servicio que no está relacionado directamente a la operación. Pero cuando vemos un servicio tercerizado es alguien que nos ayuda, diríamos, a la revisión de apoyo en la debida diligencia, en el registro, por ejemplo, de algún tipo de información en el sistema. Entonces, ahí tenemos que tener un análisis importante de riesgo de la información que ese cliente tiene, de ese servicio tercerizado tiene sobre el compromiso de cumplir a través de un manual, a través de una norma. Y esa persona debe, de alguna manera, cumplir. En una auditoría que nosotros hicimos, una observación que nos hizo el regulador en ese momento fue que cuando son servicios tercerizados, nosotros tenemos que hacer diríamos, una debida diligencia mucho más profunda y lo ideal es disponer de mayores elementos de convicción que nos permita entender cuál es la cultura organizacional de ese servicio tercerizado y que si de alguna manera existe algún tipo de documentación o elementos que sustenten cómo trabajan. Y eso ahorita mismo es una realidad cuando nosotros tenemos a alguien que utiliza un servicio tercerizado, por ejemplo, el caso de la tecnología, nosotros lo que hacemos es que le solicitamos un cuestionario para que nos complete sobre poder validar y confirmar a través de esta herramienta que estamos cumpliendo sobre todo acuerdos vinculados a seguridad de la información y protección también de información clave. Entonces, todo este tipo de realidades hoy en día con la pandemia y que muchas de las auditorías se han tenido que hacer una mezcla entre presencial y virtual, no podemos en ningún momento pues limitarnos a ser flexibles, o sea, a través de mecanismos de valoración de riesgo, poder establecer cuál es la exposición que tiene ese tipo de operaciones, ya sea que tiene un alcance local o tiene un alcance internacional también. Cuando hablamos de los incumplimientos de los riesgos, no olvidemos que hay leyes, también hay políticas internas, hay códigos de ética. Hay algo que también pasa comúnmente sobre las cegueras voluntarias. Alguien sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. O en su defecto también alguien que, aun cuando le hemos dicho una y dos veces a través de una capacitación, pues no hace las cosas.
Por eso es que es regulador y nosotros siempre establecemos la recomendación que tenemos que hacer validar el conocimiento adquirido en entrenamiento y dejar constancia de eso. Porque mañana alguien, pues, no físicamente puede estar en la capacitación, pero si no se concentra, no pone atención o no dejamos nosotros un acuerdo de compromiso o en su defecto una certificación que he leído y he entendido el manual de cumplimiento, pues es posible que alguien diga, no sabía o no me dijeron de forma involuntaria o de forma voluntaria porque quería facilitar tal vez no hacer un trabajo que era vinculado a hacer una debida diligencia. Y la otra cosa es que a veces me preguntan todos los días, ¿tú crees que mi formulario está bien? Mi respuesta es, tu formulario está bien, pero si está completo. Pero si tú no pones en duda, y eso es lo que hablamos en términos contables, el escepticismo profesional, una duda razonable sobre que la información que te está proporcionando el cliente es la correcta, es la adecuada, o validaste a través de una llamada telefónica o buscaste otro mecanismo para validar esa información, entonces tu formulario no pierde relevancia y solamente estamos cumpliendo con lo que mínimamente nos dio el regulador. Entonces, importante, los formularios deben estar completos, deben ser llenados a conciencia por el cliente y explicarle al cliente. Y entendemos que algunos clientes se molestan y más si tienen algún tipo de edades avanzadas que no necesariamente entienden el por qué o están en desacuerdo de ese tipo de situaciones. Pero lastimosamente ese es nuestro rol, es nuestro trabajo, ser un aliado importante en la parte de prevención de blanqueo de capitales y otros delitos relacionados. No solamente hoy en día se vincula el tema de blanqueo, también otros delitos que están presentes en el Código Penal, pero hay otras realidades y es que dentro de las organizaciones se pueden dar situaciones relacionadas con el tema del fraude. Entonces, si solicitamos un formulario, debe tenerse la oportunidad de validarlo y revisarlo porque si no, no estamos haciendo bien el trabajo. Yo también quería compartirles un poquito sobre evaluaciones y los informes y principalmente esto que ha causado, diríamos, no un desconocimiento, sino es que muchas veces no le prestamos atención a detalle a las cosas. Y es que para los sujetos no financieros, y principalmente los amigos del mercado de valores, sus comités de auditoría interna deben tener de forma semestral y un consolidado anual sobre un informe del sistema de control de la organización, pero que este informe debe estar basado en los lineamientos de COSO. COSO es, diríamos, una herramienta que nos permite, diríamos, evaluar basado en unos principios los riesgos que está expuesto la organización. Y de alguna manera lo que se busca con este principio es evaluar todas esas áreas que son claves en la organización. Y una de ellas inclusive nos habla de cuál es el compromiso de la organización a disponer de los recursos humanos y competencias necesarias para el establecimiento de medidas y de controles. Y también busca que se puedan cumplir de forma razonable los objetivos que nos hemos planteado. Dicho esto, cuando nosotros le decimos al comité que usted tiene que presentar este informe, la gente me dice, Roberto, yo no sé ni cómo se presenta eso, y mucho menos hemos hecho el plan anual de auditoría interna. Entonces, señores, esto es algo que usted tiene que desarrollarlo y trabajarlo a lo interno de la organización. Porque COSO, de alguna manera, a veces me preguntan, ¿cómo se vincula COSO con la bendita matriz de autoevaluación o la matriz corporativa? Bueno, la matriz de autoevaluación o la matriz corporativa, como yo le llamo, se vincula con COSO porque nos hace una evaluación integral y nos permite un poco identificar cuáles son los riesgos corporativos que tiene la organización. Y en esa medida nos va a dar un resultado de clasificación si la organización tiene un riesgo alto, medio, bajo, pero se vincula directamente con COSO. ¿Y qué nos busca y qué buscamos al integrar estas dos herramientas? Es que alinear el riesgo aceptado y un poco establecer estrategias adecuadas en la incorporación de nuevas acciones. Y por otro es mejorar las decisiones en términos de respuesta, porque muchas veces nosotros, en algunos casos, la que hemos apoyado a algunos clientes tienen aproximadamente 60 preguntas
que son 60 factores que regularmente valoramos para poder saber cuál es el riesgo corporativo que nosotros tenemos. Y de alguna manera también nos reduce las posibilidades de cualquier sorpresa o situación relacionadas con fraudes a lo interno de la organización. Y por otro lado, también nos invita a identificar y gestionar la diversidad de riesgos que tenemos. Entonces, COSO, como les repito, tiene principios y tiene líneas de acción y que nosotros tenemos que evaluar de acuerdo al cumplimiento de esos riesgos. Y eso se amarra con el plan de auditoría interno. Entonces, esto muchas veces, cuando incorporamos a los miembros los miembros del Comité de Auditoría Interna, son personas que entendemos, y yo soy muy respetuoso de eso, que no necesariamente tenemos más personas para incorporarlo. Entonces, si usted le va a pedir o incorporar a algún miembro, usted debe explicarle este tipo de situaciones o herramientas. Y muchas veces lo que hemos visto es que sí, tenemos la posibilidad de que alguien que ve la parte administrativa y contable se incorpore esto, pero esto no es algo que alguien que está todos los días registrando contabilidad sabe. Entonces, esto es una de las principales cosas que hemos visto, identificado como las principales oportunidades de mejora de lo que nos encontramos cuando estamos haciendo la evaluación independiente, el área de auditoría interna y los informes vinculados a COSO. Y los acuerdos, principalmente de la Superintendencia de Valores, son muy claros sobre el cumplimiento y la frecuencia de los mismos. Cuando hablamos de compliance o hablamos de cumplimiento, ya esto ha cambiado un poco. Ya el compliance no era blanqueo de capitales, blanqueo de capitales, blanqueo de capitales, aun cuando de alguna manera la norma lo establece de esa manera. Hoy en día el cumplimiento ya es un cumplimiento mucho más amplio, cumplimiento de carácter normativo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar en la parte de poder clarificar que cuando hablamos de cumplimiento normativo, nosotros nos estamos enfocando a qué? A cumplir normas vigentes y también monitorear cualquier incumplimiento de leyes o situaciones. Y fue el caso particular y por eso recientemente hicimos un webinar relacionado con la protección de datos, porque es una gran pregunta que todos tenemos aquí. Bueno, la protección de datos, ¿quién la va a llevar dentro de las organizaciones? Si somos una empresa pequeña, bueno, tenemos que esperar que exista una reglamentación, pero eso es algo que nosotros no podemos dejarlo ahí. Tenemos que estar muy pendientes y determinar si en efecto, de acuerdo al entendimiento de eso, si nosotros hacemos un documento aparte o consideramos oportuno incluirlo en nuestro manual de cumplimiento. Porque cuando hablamos de datos, estamos hablando de datos personales y pueden ser y se puede derivar en datos personales de clientes, de colaboradores, de proveedores, de cualquier persona. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos afecta a nuestra organización. Y por eso es que todo cambio en términos normativos hay que prestarle atención y llevarlo donde a nuestra columna vertebral, que en este caso sería nuestro manual de cumplimiento o un documento que nos permita poder verificar y comunicar al resto de la organización que nosotros nos adherimos a esa sana práctica y que lo estamos cumpliendo. Hace poco las personas me hacían la pregunta, bueno, tenemos una ley el gobierno adquirió de forma voluntaria y fue comunicado a través del ministro de Comercio e Industria sobre las políticas antisoborno. Bueno, señores, nosotros también tenemos que hacerlo dentro de la organización y tenemos que establecer esas acciones. Entonces, hoy en día va a llegar un acuerdo, va a llegar una reglamentación y tenemos que ir preparándonos en ese sentido para eso. ¿Dónde hemos encontrado nuestras principales oportunidades de mejora en las organizaciones cuando hemos estado viendo temas de auditoría? Y es que hay algunos oficiales de cumplimiento pues han avanzado significativamente en hacerle la debida diligencia a los accionistas. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar los que no han hecho esto. Tenemos que hacer una debida diligencia de accionistas, ya eso no es negociable. Igualmente a los miembros de la alta gerencia. Y otro tema es las actas de los comités, tanto de auditoría interna como el comité de ética y cumplimiento. Yo les soy honesto, y eso lo hablamos en un webinar hace un par de semanas atrás, es que las actas deben hablar por sí solas. Si nosotros queremos cumplir con hacer un acta, perfecto, pero las actas deben tener la capacidad de poder
comprender por un tercero lo que se abordó, las decisiones que se tomaron y si en efecto hay un mecanismo de seguimiento por parte de los miembros de los que están firmando o participaron en esa acta. Entonces, a veces no necesariamente yo veo actas claras, yo veo actas precisas. Entonces, dentro de mi recomendación, clarifiquemos mucho, definamos un estándar y que ese estándar sea lo mejor posible. Señores, a mí no me preocupa que si las actas son cajoneras, no. Yo prefiero que se tenga un acta con la información clara, con lo que se comunicó, con lo que se decidió, porque si mañana el regulador o mañana alguien nos inicia una investigación por el motivo que fuese, podamos encontrar que ese tema se comunicó, se le comunicó a la Junta Directiva, se le comunicó al comité respectivo y que nosotros como oficiales de cumplimiento o en su momento como persona responsable del área específica fue comunicado adecuadamente. Y las actas, lo que se busca o cuando se entrega también un informe de auditoría es que además que los miembros de ese comité o de la Junta Directiva estén en pleno conocimiento de lo que ocurrió, lo que pasó, lo que se dio, es que se le dé un seguimiento, porque no vale de nada que hagamos un informe y no hay un seguimiento por parte de eso. Entonces, yo sí quiero muy respetuosamente llamar a la reflexión. Señores, yo sé, y eso es dentro de las conversaciones que yo tengo con muchos de ustedes, es que no hay un compromiso decidido en algunos casos, porque no puedo generalizar, sería una falta de consideración de mi parte, por algunas personas, los tomadores de decisión no tienen ese compromiso sobre la importancia de cumplimiento, porque muchos de ustedes dan una milla extra, pero tal vez no reciben ese feedback o esa retroalimentación de lo que están haciendo en pro de la organización. Y yo les digo, tengan cuidado con hacer una renuncia psicológica y cumplir con lo mínimo, porque recuerden que al momento de suscribir un acuerdo, diríamos profesional, de trabajo laboral, nosotros tenemos una responsabilidad importante, no solamente con los accionistas, con la alta gerencia, sino con mis compañeros y también con la reputación mía y como de la organización. Entonces, cuidado con esa renuncia psicológica porque nos exponemos a un riesgo también y que lo que menos queremos en este momento y como está la situación del país, pues buscarnos un dolor de cabeza adicional. Diríamos que eso nosotros revisamos a nivel de gobierno corporativo, pero cuando nosotros también vemos desde el punto de vista de en forma integral nuestro plan de cumplimiento, nosotros tenemos que entender una realidad y es lo primero que nosotros tenemos que tenerle a ese auditor que le va a hacer una auditoría a usted, entiéndase interna o de cumplimiento, es un perfil corporativo sencillo, un documento sencillo que me diga quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros productos, dónde estamos ubicados, qué características tenemos, si de alguna manera pues queremos dar los elementos de nuestro porcentaje de riesgo a nivel de clientes, si es el caso particular, por ejemplo, de cumplimiento, pero importante, un perfil corporativo para que nos dé tener claro. Aunque el auditor eso lo debe hacer en su fase de planeación, debe indagar, investigar y hacer su matriz de riesgo, pero usted, no tanto al auditor externo, sino al auditor del regulador, le recomiendo que tenga eso para el auditor regulador. Entendiendo mi enfoque basado en riesgo, pero poder tener claridad sobre mi perspectiva de riesgo, la cual yo estoy involucrada desde el punto de vista de tipos de clientes o de jurisdicciones o de países donde yo opero. ¿Y por qué yo quiero decirles esto? Hoy en día, hoy cada vez más, las entidades bancarias están llamando a los departamentos de contabilidad y de finanzas, validando y confirmando sobre transferencias bancarias que reciben de algunas jurisdicciones fuera del territorio panameño, cercanos, que pueden ser países clasificados como evasión fiscal o países no cooperantes. O sea, yo tengo que entender también mi modelo de negocio y son preguntas que regularmente hacemos. Ese tipo de llamadas, ese tipo de transferencias de dinero nos puede generar un impacto, inclusive nos puede generar hasta un posible caso de un reporte de una operación sospechosa y se ha dado el caso. El otro tema es el código de ética y conducta, que es la pregunta que me hacen también, dejarlo fuera o dentro del mismo manual. Yo ahí sí, la verdad que lo dejo a la discreción de ustedes, porque hay algunos auditores de los reguladores que prefieren que esté consolidado, otros separados. Lo importante para mí es, uno, que exista claridad en el compromiso
que las personas tengan pleno conocimiento, que si en su momento lo firmaron, lo leyeron y que de alguna manera esté actualizado. Revisamos también un manual de cumplimiento. Señores, los manuales de cumplimiento, esto es algo que es continuo, su modificación y su actualización. Hemos visto en algunos casos que no dejamos constancia los controles de verificación, de actualización y tampoco una evidencia que en efecto hicimos la revisión y lo llevamos a junta y dijimos que no había ningún tipo de cambio o modificación en ese sentido. El manual de cumplimiento, usted puede incorporarle todos los elementos que ustedes consideran necesarios, que esté actualizado y cumpla con la norma establecida. Pero lo más importante es que cada momento que venga una persona a la organización o que se haga un entrenamiento, reforcemos los elementos que están contenidos en ese manual de cumplimiento. Otra cosa que nosotros revisamos, yo no entro en detalles si es en Word, si es en Excel, es el plan de trabajo del oficial de cumplimiento. Eso es algo que debe estar visible y actualizado, no es negociable. Si yo lo quiero tener en Excel, no pasa nada. Yo he visto manuales oficiales de cumplimiento que hacen unos planes de trabajo sorprendentes, con detalle, alcance, avance, nivel de cumplimiento. Hoy en día lo que nosotros necesitamos es saber si existe claridad del oficial de cumplimiento en sus responsabilidades, la frecuencia y la calidad de los entregables que tiene que hacer de cara al regulador o a lo interno de la organización. Eso lo revisamos y necesitamos que esté actualizado. Bueno, con relativo a la debida diligencia de los clientes, diríamos que lo que hemos visto es que en muchos casos el bendito desafío que tenemos con los beneficiarios finales, que muchas de estas personas no los llenan. En el caso de valores, pues yo creo que hay una cultura mucho más desarrollada, pero hay que seguir trabajando en el tema de la documentación. Evidencia de las representantes legales, a través de su pasaporte o de los beneficiarios finales también, los ID. Hemos visto ID vencidos, pero vencidos de hace más de 2 o 3 años. Eso la verdad que pues nos llama poderosamente la atención y eso debemos evitarlo. Otro elemento también importante sobre la claridad de esos ID también. Y en algunos casos podemos entender que en unos casos las personas pues dicen, bueno, es que no tengo suficiente capacidad para atender todo. Bueno, usted define un plan de acción que le permita atender a aquellos clientes que tienen mayor exposición a riesgo y que fueron clasificados como riesgo medio y alto, porque son los que usted le tiene que dar seguimiento. La debida diligencia de colaboradores, yo creo que en gran medida las personas han cumplido eso. En proveedores y accionistas, pues ahí tenemos un tema pendiente todavía, seguir trabajando, por lo menos medianamente un formulario, conoce a tu proveedor, como sana práctica. Los beneficiarios finales, ustedes saben que eso no es negociable y eso en la auditoría es la primera cosa que vamos a ver cuando vemos expediente de cliente. Los beneficiarios finales es lo primero que nosotros vemos en ese momento y queremos tener la mayor certeza que en efecto hay un cumplimiento en ese sentido y las personas políticamente expuestas sí de alguna manera eso. Si usted tiene alguna discrepancia o alguna duda razonable en ese sentido, pues usted tiene que buscar los mecanismos necesarios para validar y confirmar de alguna manera estos dos actores claves de una debida diligencia, el beneficiario final y beneficiario final de las personas políticamente expuestas. Y recordemos que no podemos obviar estos dos elementos porque la norma es clara en ese sentido. Necesitamos saber nuestros beneficiarios finales. La matriz de riesgo de clientes, yo he visto de todo, pero para mí es importante que la metodología de la matriz de riesgo de clientes esté clara. Si nosotros compramos una herramienta tecnológica, tenemos que decirle al proveedor que nos proporcione la metodología, cómo fue analizada, qué factores de riesgo contemplan, cómo fue distribución de ese análisis. Eso tiene que estar. ¿Por qué? Porque hemos visto matrices de riesgo que son muy sencillas y no hay ninguna explicación de cómo se contempló. Y como se ha cambiado algunas cosas en términos de jurisdicciones, y vuelve el debate, bueno, pues vamos a poner a Panamá de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, toda vez que Panamá está como país de evasión fiscal y también está como país no cooperante en temas de blanqueo de capitales. Entonces, esas son cosas que tenemos que atender a la internalización y poder actualizar nuestras metodologías. Igualmente, en la matriz de riesgo corporativo,
que yo le llamo corporativo, pero es una matriz de riesgo de autoevaluación de la organización para saber. Debe disponer también su respectiva metodología. Otro elemento es que yo soy muy enfático y soy a veces un poco intenso, y lo reconozco, con el tema de las capacitaciones. La norma no me dice qué cantidad, pero señores, con 1 o 2 capacitaciones que hagamos el año, eso no es suficiente. Yo creo que nosotros tenemos que generar mayor conciencia de la importancia de las capacitaciones, y hoy con las herramientas tecnológicas la gente dificulta a veces que le pueda prestar más atención. Si nosotros a veces en 1 hora yo trato de introducir algunos elementos, pero se complica. No podemos obviar que aun cuando sea herramientas tecnológicas virtuales, tenemos que aplicar, diríamos, examen. Y ahí pues les dejo también la disposición de Cris, que bueno, que desarrollamos esas aplicaciones, y si necesitan alguna recomendación con ella de cómo aplicar estos exámenes virtuales, pues le pueden escribir sin ningún tipo de limitante, para que cuando hagan una capacitación a ese oficial de cumplimiento, que también lo pueda hacer, use un lenguaje sencillo, una presentación, comparta, repase antes del examen necesario, pero sí deben de poner una evaluación mínima aceptable al momento de aplicar un examen. Regulador aplica examen, regulador va a venir a seguir aplicando examen, y tenemos que tener un conocimiento. Una capacitación. La otra recomendación: no me dejen las capacitaciones para el segundo semestre, distribuyan durante el año, poco a poco, de 1 hora, pero háganme capacitaciones de diferentes temas, o hagan otras metodologías, hagan casos de estudio, o hagan cualquier otro elemento que nos permita a nosotros hacer discusiones a lo interno de los equipos que conforman la organización. Bueno, aquí tenemos uno de los principales desafíos que no estamos, diríamos, logrando dentro de las auditorías que hemos hecho, es sistema de monitoreo de alertas. Muchas organizaciones por temas de recursos no lo han comprado o no tienen la posibilidad en este momento, pero tenemos que demostrar al regulador, ya sea que tengamos una posibilidad de cotización, o con el banco que estamos trabajando el tema de las cuentas, disponer de cómo estamos generando, o nos llega a nosotros una alerta, ya sea por cambios en el perfil financiero, transaccional, o vencimiento de cédula, pasaporte, lo que sea, pero necesitamos disponer de eso. El regulador está haciendo mucho énfasis en las auditorías, en la revisión de los documentos de ese tema. Sabemos que es un sistema de monitoreo de alerta, pues puede costar arriba de $10,000. Sin embargo, pues es parte del riesgo inherente que tenemos al estar en este tipo de negocios regulados. Plan de auditoría interna, lo revisamos, pero estamos encontrando muchas oportunidades de mejora ahí. No necesariamente tenemos un plan de auditoría complejo. Para que tengan un entendimiento, el plan de auditoría interna tiene que tener una combinación de 50% de temas administrativos operativos y otro 50% de temas de garantizar que las políticas en tema de cumplimiento se estén dando, y por lo tanto debe haber una mezcla en ese sentido. Los formularios, mire, a veces encontramos clientes que tienen una diversidad de formularios, y a veces eso es tan complejo. Traten de ser lo suficientemente eficientes con los formularios. Entre menos formularios tengo y son más integradores, es mejor para el tema del seguimiento. A veces cuando vamos a ver los expedientes hay tantos formularios que uno como auditor no tiene claridad sobre cómo verificar todo este tipo de situaciones. El monitoreo, no olvidemos el monitoreo, señores, y tengamos claro las sanas prácticas de lo que establece la norma. Cliente de riesgo alto, hay que estar revisando el expediente 12 meses. Cliente de riesgo medio, 24 meses, y los riesgos de bajo, 48. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo sistema de monitoreo que me genere una alerta, o sea, yo tengo que llevar un control o en Excel o algún mecanismo, o pedir ayuda para llevar todo el listado de los clientes de acuerdo a la clasificación cuando le tengo que dar seguimiento. Pero si no tengo sistema de monitoreo, yo me hago una hoja y pongo una hoja de control y digo, entré al expediente a la tal fecha, revisé este tipo de cosas, adecué esto, firmé la fecha que se dio para poder que el auditor verifique que en efecto usted entró, le dio seguimiento, y principalmente a los clientes clasificados como riesgo alto y riesgo medio. Pero no podemos dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una herramienta tecnológica, en el informe del auditor, del regulador puede decir, bueno, no tiene sistema de monitoreo alerta, pero por lo menos sí le da un seguimiento físico a los expedientes. Los expedientes hoy en día, con el tema del COVID, muchos clientes lo están llevando solamente digital,
recuerde que en ese sentido, si usted lo tiene digital y viene una auditoría, pues tiene que proceder a imprimirlo porque el auditor lo va a querer físico porque eso es parte de su requerimiento, ¿sí? Dejar una evidencia o la actualización de los expedientes es lo que siento que no estamos haciendo, no los estamos haciendo frecuentemente y yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Y lo otro es, si ya nosotros tenemos un expediente cerrado, por favor, dejen la mayor constancia de ese expediente, la comunicación de que el cliente dio una instrucción, que en efecto en su momento el cliente pues ya no quería continuar con nosotros. El regulador también les puede pedir expedientes cerrados. En mi caso, dependiendo de cómo veo el desempeño de eso, yo puedo solicitar y he solicitado expedientes cerrados también. La otra cosa que no están colocando cuando un cliente es clasificado de riesgo alto y sáquenle una copia al acta del Comité de Ética de Cumplimiento o del Comité de Cumplimiento y pónganla en el expediente del cliente para que deje constancia de eso. Y lo otro es también la clasificación de riesgo de los clientes. A veces no hacen como una separación adecuada o una metodología de archivo. Entonces, a veces hay tanta información que si los contratos, tratemos de hacer una sana práctica de poner todo lo cumplimiento de un lado y todo lo que son de temas operativos de los cuentas y demás separadas porque a veces entre papeles las personas no lo ven. Y muchas veces las personas que están haciendo las auditorías, tanto nosotros como en su defecto regulador, a veces diríamos que me voy a cuidar para decir una clasificación. A veces lo pueden ver con detalle, pero a veces le pueden poner que no hay una inconformidad por ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Voy cerrando porque son 1 hora. Señores, importante, el rol del oficial de cumplimiento. El rol del oficial de cumplimiento es clave en las organizaciones. Tiene un componente estratégico. ¿Por qué un componente estratégico? Porque muchas veces son los que primero son llamados de entender las responsabilidades, los riesgos, se convierten en unos conocedores de temas administrativos, sobre temas de cumplimiento normativo y tienen que dar las directrices sobre los próximos pasos, sobre las próximas acciones que vienen. Y para mí un rol importante. Yo no quiero desmeritar que a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos como que no nos ponen atención. Sin embargo, yo estoy seguro que en el futuro cercano nosotros vamos a tener ese reconocimiento sobre la labor que venimos haciendo como oficiales de cumplimiento de organizaciones y sobre todo la importancia que tiene una auditoría de cumplimiento. Porque una auditoría de cumplimiento no es decirme lo malo, no, es decir, cómo yo puedo mejorar también. Y eso ha sido parte del rol que nosotros como empresa en apoyar en temas de auditoría de cumplimiento estamos trabajando. Es decir al cliente, ¿cómo tú puedes mejorar? Y yo creo que es público que mucho de este tema del enfoque de la auditoría ha cambiado. Ya no es un enfoque de estar regañando, sino de ser más un factor de cambio, de agente de cambio, multiplicador de conocimiento y por eso hacemos este tipo de webinars. La gestión operativa, yo he visto oficiales de cumplimiento que se han puesto, diríamos, el compromiso de ir más allá, no solamente de hacer lo que es, lo que me dice el acuerdo o lo que dice mi contrato de trabajo, sino han ido inclusive a otras áreas a enseñar esas otras áreas, cómo se hace un acta, cómo se hace un informe, y yo creo que eso hay que reconocerlo también. Y la otra cosa es que nosotros también somos responsables de esa gestión de riesgo y de prevención. Nos toca ser mucho más incisivos, reforzar las capacitaciones, hablarles con propiedad a la gente, poder explicar los hechos o elementos que son públicos a veces en los medios de comunicación y que a veces nosotros no sabemos cómo generar ese impacto en nuestros compañeros para que vean la importancia que tiene cumplimiento. Pero si no le hablamos un lenguaje sencillo, si no le ponemos hechos o no le ponemos evidencia de lo que está pasando en nuestro entorno para que generen conciencia y también a los tomadores de decisión, porque yo sé que en estas capacitaciones a veces no necesariamente participan los ejecutivos principales o los accionistas o los tomadores de decisión. Entonces, nos sentimos de alguna manera un poco desmotivados, pero sabemos que tenemos que darlo el todo por el todo. Entonces,
Para mí, la oficial de cumplimiento tiene un enfoque estratégico, operativo y también de gestión de riesgo y de prevención. Son 30, es la hora, así que abro el compás de preguntas y también en ese momento podemos reforzar cualquier duda o preguntas al momento pues que Cris les envíe el examen de conocimiento, que son 12 preguntas súper sencillas y que tratemos de hacerlo a la brevedad posible para que no se nos olvide. Para nosotros es importante que ustedes sepan que estos webinars es un poco para fortalecer ese conocimiento, actualizar, darle retroalimentación un poco a nuestro trabajo diario y que ustedes también puedan, y es clave, ese entrenamiento que se requieren y que es de carácter obligatorio que tienen que hacer a lo interno de sus organizaciones y poder también dejar el tema de la evidencia de ese entrenamiento y nosotros tenemos que remitirlo cada cierto tiempo a nuestro regulador para dejar constancia que lo hicimos. Preguntas son bienvenidas, usted puede levantar la mano o a través de mis compañeros también que me pueden apoyar. Porque yo no veo aquí muy bien si han preguntado, yo los puedo leer un poco. ¿Ah? Ok, no hay preguntas. Ahora yo me quedé sin preguntas. ¿Me pueden poner en silencio? ¿Alguna consulta, duda, algún tipo de comentario? Lo pueden hacer a través del chat o, bueno, también abriendo su micrófono y consultarnos. Gracias. Hola, Roberto. Hola. Estás en mute, Roberto. Ya ahora sí. ¿Cómo estás, señor Lain? Hola, Roberto, una consulta en referencia a un punto fundamental que has tocado, es sobre el manejo de las funciones más que todo en los comités, ¿verdad? Sabemos pues que, por ejemplo, en el sector cooperativo hay una función fundamental que lleva la Junta de Vigilancia, pero a veces se nos ha presentado a través de nuestros asociados consultas en base a la función de un comité de auditoría y una función de un comité de cumplimiento, porque muchos lo ven como que hay cierta dualidad de funciones, ¿verdad? Correcto. Y entonces vemos que una junta de vigilancia está por encima de un comité de control interno, según los estatutos y reglamentos de la ley del sector cooperativo. Entonces, nosotros en ese aspecto hemos tratado pues de llevar a cabo una serie de capacitaciones para que nuestros asociados no vean como que, bueno, hay tantos comités de control y todos llevan el mismo rol. Entonces, mi pregunta va enfocado a eso porque nosotros acá, pues, queremos, pues, también llevar a cabo una auditoría especial en cumplimiento y presentarle un informe ya a nuestros asociados o delegados que forman parte de una asamblea para que tengan, pues, un mayor peso y que sepan la importancia de un comité de auditoría bajo normativas internacionales y un comité de cumplimiento. Sí, inclusive, gracias por la pregunta porque es muy interesante porque es un sector que nosotros a lo mejor se le da la relevancia como es la cooperativa, en el sentido de que tienes mucho comité y el rol de una cooperativa principalmente orientada a la parte de capacitación es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces, inclusive, si tú le haces a una consulta a alguien que en su día a día es un contador o un abogado y tú le haces la pregunta, bueno, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una auditoría interna y una auditoría de cumplimiento? Es posible que hay muchas cosas que se crucen. Hay muchas cosas que tienen una vinculación y una relación, pero lo importante que nosotros tenemos que definir aquí es que cuando hablamos de cumplimiento, y es cumplimiento integral, es saber que lo que hemos de alguna manera establecido dentro de nuestra organización está siendo eficaz ese control, está siendo efectivo y de alguna manera lo estamos implementando. Y de alguna manera tu junta de vigilancia lo que tienes que garantizar es que si en efecto en un hallazgo encontrado por una auditoría o por un área de auditoría interna, lo que fuese,
qué medidas o acciones se están implementando de cara a que eso se pueda mejorar y no vuelva a ocurrir. Pero es un rol más que todo, diríamos, estratégico, y el otro tiene un rol más operativo. O sea, a veces nosotros tenemos que utilizar un lenguaje mucho más sencillo que nos permita poder explicarle. Y eso lo aprendí una vez cuando estuve dando una capacitación en una comarca Nové Buglé, donde yo pregunté y dije, ¿qué es sostenibilidad? Y una persona que participa me dijo, es que la organización esté hoy, mañana y siempre, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de un comité de vigilancia, lo que nosotros aspiramos es que la cooperativa continúe, pero continúe con un manejo adecuado de sus recursos, que no se dé ningún tipo de fraude, que permita la transparencia de la información y el acceso a la información. Entonces, es un poco el rol de vigilancia, pero un poco más estratégico. Entonces, tenemos que utilizar ese lenguaje más sencillo para decirle cuál es su rol, entiendas y empoderen el rol que ellos tienen en ese momento. Ok, hay un elemento que solamente quería ver. Diana ya nos escucha, porque veo que aquí estaba preguntando que no nos escuchaba, pero ya sí nos escucha, Diana. Sí, sí, fue el inicio que nos indicó eso, pero ya. Ok, perfecto. ¿Tenemos otra pregunta adicional? No. Sí, nos consultan que cuáles son los documentos que se recomiendan, además de las identificaciones que se deben actualizar, ya que la ley no es específica en ese sentido. Documentos de identidad. Ok, importante que tengan claridad, es que cuando nosotros hablamos de documento de identidad, nosotros podemos solicitarle al cliente la cédula, la licencia o cualquier otro mecanismo. Ahora bien, ustedes no pueden tampoco, y hoy en día nosotros tenemos que esperar, y yo siempre le hago esa observación a los clientes, con el tema de la protección de datos a los sujetos regulados que son financieros, inclusive la parte cooperativa, tenemos que tener mucho cuidado ahora con estar solicitando información con el tema de la protección de datos, porque se nos vuelve ahora un gran desafío sobre quién va a ser el custodio de esa información y quién va a garantizar ese tratamiento de esos datos que estamos solicitando. Entonces, ciñámonos, por favor, a lo que nos dice el acuerdo, en lo que nos faculta. Si nos dice identificación, bueno, pasaporte o cédula que esté vigente o en su efecto a otro documento que se utilice. Pero ahora no ha salido todavía la reglamentación de la Ley de Protección de Datos y los reguladores, la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Mercado de Valores están analizando cómo va a ser eso, porque en el caso de otras latitudes como Europa se ha vuelto un tema porque allá no solamente tuvieron que hacer un custodio, un responsable de garantizar eso, sino que tuvieron que buscar un tercero que viniera a hacer una certificación o una auditoría que en efecto se está utilizando los mecanismos de protección de datos de esa información que nosotros disponemos. Entonces, cuidado con estar pidiendo más cosas porque al final del camino tenemos mayor responsabilidad ahí con ese tema de protección de datos. Ok, señores, si no tenemos más preguntas, entonces, Cris, ¿cuánto tiempo les vamos a dar para que puedan completar el examen? 5 de la tarde del día de hoy. Ok, 5 de la tarde para que completen. Sí, para que a las 5 de la tarde completen el examen y nosotros tengamos obviamente la coordinación adecuada para que el día lunes a las personas que ya completaron el examen, pues de alguna manera puedan recibir su certificado adecuadamente. Importante, señores, y les reitero, nosotros no podemos emitir ningún certificado de formación o de participación si ustedes no completan el examen producto de las recomendaciones que nos ha hecho la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es nuestro regulador, y adicional, que eso también nos permite a nosotros llevar un mejor control de estos procesos de formación para nuestros clientes, para nuestros aliados que también están aquí, pero necesitamos que pues nos apoyen en eso, toda vez que ha sido hoy público y notorio, y más algunos que están en los sujetos no financieros, que algunas empresas como que ofrecían el servicio como el de nosotros, la superintendencia ha tomado la decisión de revocarles
definitivamente sus licencias porque no habían implementado mecanismos, diríamos, efectivos en lo relacionado a capacitaciones y entrenamientos. Así que por eso nosotros, obviamente, como sana práctica y atendiendo las recomendaciones del regulador, hemos tomado la decisión de aplicar exámenes para poder emitir los certificados. Siempre se los digo, pero pues hay algunos que no regularmente participan en estos webinars y hay algunos que están participando por primera vez. Así que de nuestra parte, pues quedamos a su disposición, tanto el equipo Chris, William, Marcelo Dixon y mi persona para cualquier duda o consulta que a bien tengan en materia de cumplimiento o cualquier otro tipo de necesidad que ustedes sientan que le podemos apoyar. Pues de mi parte, muchas gracias y excelente tarde. Hasta luego.